Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pro Vida Global. Y el día de hoy estoy con mi nueva amiga Debbie Aramayo. Bienvenida, Debbie. Gracias. Gracias por venir hoy. Y Debbie, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué te dedicas? Muy bien, yo tengo 24 años, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social, estoy en el último año de la carrera y bueno, tengo dos hermanas, soy hija de un pastor y estoy en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. ¡Wow! ¡Súper! Y Debbie, ¿cómo empezaste en el movimiento del Pro Vida? Yo pasé por una situación muy difícil, entonces eso me hizo pensar que necesitaba hacer algo para salvar la vida de los bebés. Y yo empecé hace aproximadamente 3 años, en medio de la pandemia, viendo un video acerca del aborto. Y yo dije, esto está pasando en Bolivia y yo necesito hacer algo. Comencé a hacer imágenes, videos, TikToks, empecé a hablar con gente que podía, empecé a subir información a Instagram, a Facebook. Y así fue como empezó. Y cuando terminó la pandemia, empecé a salir a las calles con una agrupación que se llama Plataforma por la Vida y la Familia y Mi Yacta Provida. Entonces comenzamos a salir a las calles a reclamar esta injusticia del aborto en Bolivia. ¡Wow! ¿Y tú siempre fuiste Pro Vida? No, no. Dinos. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Derecho, allá por el año 2016, yo no era pro vida. Yo era feminista pro aborto y yo defendía el derecho a la mujer de poder decidir sobre su cuerpo porque yo creía que no podíamos obligar a las mujeres a ser madres. Pero en el transcurso de ese tiempo, yo perdí un bebé, tuve la pérdida de un bebé por una mala decisión. No fue provocado, fue espontáneo. Pero yo entendí en ese momento el dolor que te causa perder un bebé. Y si el dolor es tan fuerte cuando es espontáneo, ¿cómo se sentirá que tú lo hagas? Y en ese momento yo entendí que el aborto era matar a un ser humano. Wow. Pues lo siento y qué lástima por tu bebé, pero estoy agradecida a Dios por tú diciendo usar tu historia para proteger los bebés y ayudar a las mamás. Sí, porque hay muchas mamás y muchas chicas que pasan por lo mismo y no dicen nada. Entonces, la idea de mostrarles de que La verdad. pueden sanar con la ayuda de Dios, pueden sanar y luchar por salvar otras vidas, ¿no? Wow. Y enséñanos sobre las leyes del aborto en Bolivia. Bueno, en Bolivia el aborto no es legal, es no punible, quiere decir que no entran a la cárcel con tres excepciones. Son tres causales en la sentencia constitucional 206/2014. Dice que pueden pedir el aborto en caso de violación, en caso de riesgo de vida de la madre o malformación congénita. En estos tres casos, las mujeres pueden ir de manera voluntaria, sin presión, a un centro de salud con una denuncia explicando que quieren tener un aborto. Hasta las 22 semanas pueden hacerlo, pero no es legal y aunque es muy fácil acceder a un aborto en Bolivia porque la ley tiene muchos vacíos legales, eh, es difícil identificar a las víctimas porque la ley las oculta. Como que no puedes agarrar y decir, esta persona ha sido violada y tiene que hacerse un aborto, entonces los ocultan. Y muchas veces esta ley no protege a la víctima porque las niñas que son violadas vuelven al mismo lugar donde está su violador, su agresor. Entonces, eso es lo que pasa en Bolivia, pero en Bolivia el código niña, niña, adolescente dice que se considera un niño desde la concepción hasta los 12 años. Y también estamos con los derechos humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que defiende los derechos desde la concepción. Y se considera un ser humano en el Código Civil desde la concepción, ¿no? Un sujeto de derechos desde la concepción se considera a los bebés. Esas son las leyes en Bolivia. Están a favor de la vida, pero esta sentencia constitucional es una excepción a la regla oficial, pero también está mal porque fomenta... no es tan difícil
mentir acerca de que es una violación o es un trauma para la mamá, entonces cualquiera puede acceder a ese aborto, ¿no? Y algo muy horrible pasó unas semanas atrás, ¿verdad? Y puedes contar sus historias de Esperanza y Índigo. Ok, la primera historia fue acerca de Índigo. Su mamá fue violada por su abuelastro, su abuelastro, en una de las ciudades, una de las provincias de Bolivia, Chimoré, y ella tenía 28 semanas de embarazo cuando llegó al hospital, al materno infantil. Es el hospital central. 28 semanas. Llegó al hospital central en la ciudad de Cochabamba, en el centro, donde atienden a las mamás y a los niños. Tienen terapia intensiva, todo lo necesario para cuidarlos. En ese momento, cuando la niña entró, automáticamente se hace la denuncia a la Defensoría de la Niñez para decir que fue violada. Pero ya no entraba dentro de las 22 semanas de aborto que se permite en la sentencia constitucional. Entonces, la Defensoría del Pueblo, que es la que promueve el aborto en Bolivia, es la que supuestamente tiene como misión defender a los bolivianos, a los más vulnerables y cuidarnos del Estado o de cualquier grupo que quiera hacernos daño. Ellos fueron hasta el hospital y se pararon en la puerta y no dejaban que nadie entrara a ver a la niña, ni el psicólogo ni el trabajador social, y gritaban a los médicos de que tenían que hacerle el aborto con 28 semanas de embarazo. Y las feministas estaban en la puerta del hospital gritando que tenía que abortar. Somos niñas, no madres, somos niñas, no madres, y gritaban en la puerta. Y cuando los médicos salían empezaban a gritarles, empezaban a insultarles, y en las noticias de Bolivia salió, de Cochabamba salió que los médicos no quieren hacer el aborto, son los malos, no quieren salvar la vida de la niña, pero los médicos decían, queremos salvar las dos vidas, Sí. el binomio madre e hijo. Por desgracia, la mayor cantidad de abortos que se hacen de este tipo se hacen el fin de semana. ¿Por qué? Porque el fin de semana no hay muchas noticias, la gente no ve muchas noticias, entonces si llega a pasar, nadie lo va a ver. Pero en este caso le hicieron la cesárea a la mamá un domingo. Los médicos pedían por favor que les den una semana más para madurar los pulmones de Índigo. Por favor, una semana más. Y hacían reuniones para poder atrasarlo y poder darle tiempo a Índigo de que madure sus pulmones. Solo una semana más. Pero bueno, por la presión que tuvieron de los medios de comunicación, de las feministas y de la Defensoría del Pueblo, para hacer el aborto tuvieron que hacer la cesárea de la niña. Y la niña quiso su bebé, ¿verdad? La niña, en el informe psicológico, la niña dice que ella va a aceptar la decisión de los médicos, porque ella no quiere criar a su bebé, pero quiere que nazca y que no sufra. En el informe psicológico decía eso, o sea, que los médicos decidan cuándo es lo mejor. Entonces les dejó a los médicos decidir, porque los médicos querían que esté 2 semanas más para madurar los pulmones. Pero con todo eso, la Defensoría del Pueblo y otros médicos a cargo, porque no todos los médicos son malos, pero tampoco todos son buenos. Entonces le hicieron la cesárea diciendo que el bebé estaba mal, pero era mentira. Y nació Índigo y necesitaba terapia intensiva porque estaba muy débil, era muy chiquito. Estuvo 16 horas sin terapia intensiva. No lo atendían 16 horas. Y por voluntad propia, mi bebé empezó a respirar. Por voluntad propia, solo, sin ayuda de nadie. Pero vivió 2 días aproximadamente y nos llamaron y me dijeron que había fallecido porque no pudo sobrevivir. Porque en el hospital del maternológico en Cochabamba no tenemos la capacidad para tener tantos bebés prematuros, y siempre se le pide al gobierno que pueda dar
más espacio, pueda hacer más cosas en los hospitales, pero no lo hacen. Prefieren invertir el dinero en abortos que invertir el dinero en más lugares para los bebés, los que son prematuros, neonatología. Entonces, en ese momento nos contactamos con la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría de la Niñez de Cochabamba, y ellos nos dicen, pueden ayudarnos a enterrar a Índigo. Y fuimos con otra amiga que se llama Claudia, que es de la Plataforma por la Vida y la Familia. Y primero hablamos con los médicos, y los médicos nos decían, nosotros queríamos salvarlo, pero la Defensoría del Pueblo no nos dejó. Estaba como loca y decía, no, tienen que hacerle el aborto, tienen que hacerle el aborto, y presionaban, pero no nos dejaron salvar a Índigo. Después fuimos y hablamos con la Defensoría de la Niñez, le hicieron la autopsia legal para averiguar si lo habían matado mientras estaba todavía vivo, pero en realidad él murió porque nació prematuro, porque lo hicieron nacer prematuro. Y mi amiga fue a la autopsia y al día siguiente lo velamos, lo cambiamos, nosotras lo cambiamos, lo limpiamos, le pusimos en su cajoncito, velamos, le oramos y lo llevamos al cementerio para poder enterrarlo, ¿no? Ese es el caso de Índigo, y la gente estaba muy enojada y decía, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Qué les pasa? Son unos asesinos. Pero a la siguiente semana pasó lo mismo con otra niña de 27 semanas de embarazo, ¿no? Y era la misma idea, pero ¿Cómo pasará la misma situación La- 2 veces? pasó 4 veces esta semana, pero solo nos enteramos de esos 2 casos. El segundo caso, que es el de Esperanza, lo llevaron a otro hospital, porque ya sabían que en el hospital donde estaban, los médicos no iban a querer hacer el aborto, porque ya habían tenido problemas con Índigo. Entonces lo llevaron a otro hospital donde no tenían terapia intensiva, los cuidados necesarios. Era un hospital pequeño, el Hospital del Sur. Y llegó la niña embarazada de 27 semanas. Ella tenía, si no me equivoco, 14 años. Y la Defensoría de la Niñez y mucha gente estaba y decía, no le hagan la cesárea porque se va a morir, la bebé se va a morir, es muy pequeña, no le hagan la cesárea. Y la Defensoría del Pueblo les dijo a los médicos de ese hospital, tienen que hacerle la cesárea. Y al final le terminaron haciendo la cesárea y nació Esperancita con 1000 gramos, así era, una muñeca. Y no tenían terapia intensiva, así que se los llevaron al maternológico. Y en el maternológico Esperanza tenía sangre en los pulmones, hemorragia pulmonar, y no pudo sobrevivir la noche ya. Nos enteramos un fin de semana igual que había fallecido, y al día siguiente fuimos a recoger el cuerpo, yo estuve ahí, nos llevaron a hacerle la autopsia igual al IDIF, que es donde se hace la autopsia legal, y la llevamos a velar. Pero lo triste y lo que me dio mucha bronca es que no querían darle el certificado de que había nacido vivo y el certificado de que había muerto, porque no querían decir que eran humanos y que estaban vivos, o sea. Y tardaron 4 días en sacar el certificado de Esperanza y tardamos 4 días en enterrarla. 4 días estuvimos esperando, la enterramos junto con Índigo. En esa misma semana de lo que pasó de Esperanza, llegó otra niña de 11 años con 17 semanas de embarazo. Pero a ella le hicieron el aborto porque dijeron que estaba dentro de las semanas, que estaba según la ley, supuestamente. Pero cuando yo les mostré el tamaño de un bebé de 17 semanas, ellos se quedaron choqueados porque dijeron, matamos otro bebé y no nos dimos cuenta. Eran 4 casos, yo vi 3. Era Índigo, Esperanza, y no le pusimos nombre al otro bebé aún porque no sabíamos si era hombre o mujer. Pero fueron estos 2 casos que salieron en toda Bolivia, todos se enteraron y nosotros empezamos a reclamar y se presentó una denuncia, y ahora hay un proceso contra los médicos y contra la Defensoría del Pueblo. Esperemos que esa denuncia crezca y pueda hacer justicia, pero si no nos escuchan en Bolivia, lo dijimos nosotros, vamos a decirlo al mundo.
Y eso es lo que estamos haciendo ahora, diciéndoles a todos que en Bolivia no solo mataron a Índigo y a Esperanza y a este otro bebé, no son los únicos casos, tenemos otros casos, muchos casos. Inclusive tenemos el caso de una sobreviviente del aborto en Tarija. Es una bebé que sobrevivió al aborto, se llama María Jesús y ella está viva, pero tenemos muchos otros casos. Creo que hay 1 de 7 bolivianos que se matan Las estadísticas, en aborto. las estadísticas nos dicen que de 7 bolivianos, 1 muere abortado. Entonces, la cantidad de abortos que se tiene, y hay, ya sea en un hospital con la ley 206 o de manera personal en los pueblitos les dan hierbas o les dan cosas para que puedan matar a sus bebés y no saben los riesgos que ellas corren. Tenemos clínicas clandestinas y promueven el aborto, les dan pastillas de misoprostol y promueven el aborto y ponen en riesgo a las mamás. Es muy difícil porque igual 1 de cada 7 bolivianos muere abortado, pero también las mamás mueren porque en Bolivia no tenemos el sistema de salud para poder cuidarlos. Tenemos una gran cantidad de mamás que mueren porque quieren tener a sus hijos, pero el gobierno solo invierte en abortos y no invierte en el cuidado de las mamás que quieren tener a sus hijos o cuidar a las mamás, ¿no? Y eso es lo que queremos. Eso es lo que pedimos, siempre hemos pedido que si quieren invertir dinero en algo, que inviertan en el cuidado de la mamá y del bebé. Siempre, porque vamos a pagar tanto para matar a otro boliviano. Mataron a Índigo, que era un boliviano, mataron a Esperanza, que era un boliviano, y no les importó. La organización, la Defensoría del Pueblo, que debería cuidar a los bolivianos, no lo hizo, los mató, porque no podían, claro, no podían gritar, no podían reclamar sus derechos porque eran bebés, eran inocentes. Ellos no tenían la culpa. Y algo que nosotros decimos es que en casos de violación, el aborto no desviola, o sea, no quita la violación, sino que empeora la situación. Porque Bolivia no tiene un grupo en el gobierno que cuide a las mamás que han sufrido un aborto. Les hacen el aborto y las dejan. Pero nosotros como Plataforma por la Vida y la Familia tenemos un grupo que ayuda a las mamás que han tenido un aborto, ¿no? Y esto es la pregunta próxima. La próxima pregunta es, ¿qué debe hacer la gente de Bolivia para poner fin al aborto? Bueno, como bolivianos tenemos que organizarnos. Tenemos que buscar la manera de ayudar y esto va a ser por medio de grupos Provida. Hay agrupaciones Provida, la Plataforma por la Vida y la Familia, aquí tenemos Mi Yacta Provida, pero también pueden crear sus organizaciones. Necesitamos ayudar a las mujeres que se sienten solas, porque es el miedo de las mujeres de decir, ¿qué voy a hacer sola con un bebé? Tenemos que empezar a enseñar a las personas, a los bolivianos, qué es el aborto. Y tenemos que empezar a enseñar a los bolivianos que no podemos decirle a las chicas que han sido víctimas de violación, por ejemplo, que es su culpa, que muchas veces lo hacen, no. Y decirles que tienen que abortar porque va a ser una vergüenza. Vergüenza matar a alguien que es un inocente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como bolivianos es eso. Informar a los demás qué es el aborto, empezar a agruparnos en las universidades, en los colegios, en los grupos de mercado, entre los amigos, en el trabajo, y empezar a hablar de estos temas. Y si es necesario, podemos reunirnos, yo qué sé, en Cochabamba, nos podemos reunir cada cierto tiempo, en La Paz cada cierto tiempo, podemos tener capacitaciones. Queremos hacerlo, pero necesitamos que la gente diga, aquí estamos, somos 5 personas y queremos cambiar esta situación, queremos cambiar esto, y así es como vamos a empezar a crecer después. De aquí vienen propuestas de ley que podemos hacer, podemos proponer alternativas y sobre todo cuidar a la mamá y al niño que está viniendo, darles el cuidado, la protección, apoyo psicológico, legal, económico, que es lo que necesitamos mucho, ¿no?
¿Qué consejo puedes dar a los bolivianos que tienen miedo y son apáticos? Muchas veces los bolivianos pensamos que no es nuestro problema porque no lo vemos o no nos ha pasado. Entonces es como que no es mi problema y yo no me importa y ya está. Ajá. Pero lo que tienen que hacer es que este problema nos incumbe a todos, porque están matando Ujú, a nuestros amigos, están matando a nuestros primos, a nuestros hermanos. ¿Quién ujú, sabe quién más están matando? Están matando a un boliviano más. ujú. Y así como en otros países siguen matando personas por medio del aborto, aquí esto va a continuar si nosotros no ponemos un alto ahora. La sentencia constitucional nos dice que podemos matar a los niños o sea, los discrimina por su forma de concepción. No es la culpa del bebé lo que hacen sus papás. No tiene la culpa, ¿no? Ujú, Entonces, tenemos que darnos cuenta de que estamos matando a los bolivianos, a la siguiente generación. Estamos matando a los que van a estar, quién sabe, tal vez es el siguiente presidente, un policía, un médico, un abogado, o sea, pueden ser tantas cosas y los estamos matando. Sí nos incumbe, porque si están matando a los más vulnerables, los que nos tienen que proteger, ¿qué harán con nosotros después? Ahora empieza con esto, pero después, ¿qué va a pasar? Sí nos incumbe. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que están matando a nuestros hijos, a nuestros bolivianos. ¿Qué consejo puedes dar a todos los jóvenes que quieren ayudar pero tienen vergüenza y no saben cómo empezar? Mm. Hay una frase que me gusta, va a llegar un día en que vamos a tener que desenvainar la espada por decir que el pasto es verde. Quiere decir que va a llegar un día donde por decir que la vida comienza en la concepción y defendemos la vida, todo el mundo se va a burlar de nosotros. Pero yo digo, ¿qué es una burla comparado con salvar una vida? No es nada. Entonces a los chicos que son jóvenes en Bolivia y tienen vergüenza, no somos pocos, somos muchos, pero estamos callados porque nos da vergüenza, que no les dé miedo. Puedes pensar como quieras, tú puedes decirlo en tu universidad, en tu colegio y nadie te puede decir lo contrario, porque si te dicen lo contrario te están discriminando por pensar distinto y tú estás defendiendo la verdad. Tienes que defender la vida, puedes hacerlo, júntate con uno o dos amigos y tú vas a ver que mientras más cuentas a otros la gente va a decir, wow, hay más gente pro vida, somos un No montón, estoy no sola. estoy solo, no tenga miedo. Y si en algún momento ustedes sufren alguna burla o amedrentamiento por parte de sus profesores en la universidad o en el colegio, quiero que sepan que eso no está bien y pueden denunciarlo también. Entonces, no tengan miedo, somos muchos, pero estamos callados. ¿Algo más quieres decir a todo Pro Vida Global? Pro Vida Global. Eh, primero que estoy muy feliz por lo que pasó en Estados Unidos que cayó la Roe y es un ejemplo para todos Ujú. de que si una ley de casi 50 años cayó en todo el mundo, podemos hacer que estas pequeñas leyes se vayan y seguir salvando vidas. Podemos continuar salvando vidas. Así que Ujú. adelante. Sí, adelante. Pues muchas gracias, Debbie, por hablando conmigo y Yo estoy muy feliz de estar contigo. juntos podemos crear un mundo sin aborto. Vamos por un mundo sin aborto. Chao.